hagamos ejercicio. Que yo les insisto que hay muchos, así que como que le puedo poner muchos ejercicios de la transformada. Por ejemplo, si te coloco este ejercicio, a ver, hagamos este ejercicio. Ejercicio. Trata de hacerlo tú, po. De ahí lo vamos a revisar entre todos. Por ejemplo, te doy este problema de, perdón, problema de valores iniciales. Resolver esto. Y prima de t, este es una EDO con un valor inicial. La derivada es 1 menos seno de t menos la integral entre 0 a t de y de x de x. ¿Ya? Y el valor inicial es que y de 0 vale 0. ¿Ya? Eso, resuelva esa cuestión de ahí. La idea es que lo resuelvas de alguna manera utilizando las propiedades que hemos visto de la transformada de Laplace, po, que han visto ustedes en clase. Entonces, eso, pues trata de hacerlo por mientras yo busco más ejercicio.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Salió? ¿Salió o no salió? ¿Cuánto da la respuesta? A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Está claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que tomar la ecuación diferencial y tirarle la transformada de Laplace, ¿cierto? Y ocupar la condición inicial también en el momento en que hay que ocupar la transformada de Laplace. Entonces, ya no sé si les voy a dar el primer paso entonces. Tú tomas esta ecuación y la aplicas Laplace, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Laplace de la derivada de la incógnita, la derivada de i, es igual a, por la linealidad de la transformada, esto es la transformada de 1, ¿cierto? Menos la transformada del seno, menos la transformada de la integral. Eso. Entonces ahora, claro, tienes que calcular cada una de estas 4 transformadas de Laplace. Por ejemplo, para calcular esto, la transformada de y', también en algún momento vieron eso, cómo se calculaba la transformada de una derivada, ¿no? Para eso habían... Esto era igual a algo. La transformada de 1, también ustedes ya lo vieron, esto es la transformada de 1 partido por s. La transformada del seno, también sabemos cuánto vale, la transformada del seno es, si no me equivoco es así, s partido s cuadrado más 1. A ver, quizás estoy equivocado aquí. No, es 1 partido s cuadrado más 1. Y bueno, ahí hay que ocupar propiedades de la transformada, ¿cierto? La transformada de y' se calcula de una cierta forma y la transformada de la integral se calcula de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace esto? No sé si se acordarán. Bueno, la transformada de y', de acuerdo a lo que sabemos, esto va a quedar idénticamente esto. S veces I mayúscula, que es la transformada de Laplace de la Y minúscula, menos la condición inicial. Y a este otro lado queda menos la transformada de la integral. La transformada de la integral también hay una fórmula y una propiedad para eso, y es Y mayúscula, la transformada de la Y partido por S. ¿No? Eso es lo que queda entonces al aplicar la transformada de Laplace. Quedan estas cosas. Y ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Despejar la Y mayúscula, ¿no? Despejar Y mayúscula. Tú despejas Y mayúscula y luego tiras Laplace inverso. ¿Ya? Entonces veamos, a ver, concluyamos el ejercicio. Veamos. Bueno, vamos a tirar el Y mayúscula, lo tiro para el lado izquierdo porque necesito despejarlo. Entonces Y mayúscula, lo tiro para el lado izquierdo. El I de 0 vale 0, entonces queda esto, sencillamente. S veces I de S más 1 partido S por Y de S. Y a este otro lado es 1 partido S menos 1 partido S cuadrado más 1. Factorizo acá, me va a quedar lo siguiente. S más 1 partido por S. Por I de S. Y al lado derecho lo mismo. 1 partido por S menos 1 partido S cuadrado más 1. Ya. Sigo acá. Y ahora tengo que pasar dividiendo ese paréntesis, pero ese paréntesis en particular lo voy a reescribir de otra manera, porque esto es más fácil, se puede escribir así. S más 1 partido por S es lo mismo que si juntan las fracciones, S cuadrado más 1 partido por S.
Entonces, el s cuadrado más 1 con el otro s cuadrado más 1 y la s con la s, etcétera, etcétera, lo que va a quedar algo re sencillo. Queda que i de s es algo súper simple. Queda lo mismo que está antes, pero al revés. 1 partido s cuadrado más 1 menos 1 partido por s. Y ahora tú tomas esta cuestión y la aplicas en Laplace inverso, ¿no? Tomas esta cosa y la aplicas en Laplace inverso. Chon, chon, chon. Y lo que va a quedar entonces te entrega el i de t, que el i de t va a ser el Laplace inverso de la primera cuestión, que es el seno de t, menos el Laplace inverso de la segunda cuestión, que es t. Perdón, es 1. Listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Quedó claro todo? Ya, otro ejercicio entonces. No le apliqué la inversa. Ah, ya. Le faltó ese paso, claro, porque tengo la transformada y necesito volver al original. Pues sí, pues. Claro que yes, claro que yes. Ya, otro ejercicio entonces. Voy a borrar todo nomás. Pium. Entonces, bueno, no, antes de eso tengo que recordarle que yo, a mi juicio, lo más importante en este ejercicio era, yo creo, lo más importante es saber esta parte de aquí, ¿ya? Porque en esta parte de acá es aplicar las fórmulas y las propiedades que usted sabe. Entonces, por ejemplo, tienes que saberte la Laplace de la derivada, ¿qué es eso? Tienes que saberte la Laplace de uno, ¿qué es eso? La Laplace del seno, esos son como en una tabla, ¿no? Y esta de acá, por ejemplo, la Laplace de la integral, ¿qué es eso? Entonces, como son hartas propiedades y cositas que hay que saberse y aplicarlas bien. A mi juicio, eso es la parte más importante del ejercicio, ¿ya? Eso hay que sabérselo. Que son la transformada de Laplace, como ya ustedes han visto, tienen caleta de propiedades, pues son muchas, hay muchas cosas. Entonces, cuando les pongan un ejercicio, pucha, van a tener un montón de cuestiones como a tener en consideración, así como esto. Otro ejercicio, a ver, calcule algo, este creo que a mi juicio este es más simple, a ver, esto. La transformada de esto, t cuadrado, t menos 1 al cuadrado por e a la 10t. Calcule eso. Dele nomás. Lo revisamos en un ratito.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Le salió o no le salió? ¿Estamos listos? ¿No estamos listos? A ver. Sacando MCM. What? Máximo común no, mínimo común múltiplo. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? ¿Cómo se hace este ejercicio? A ver, este ejercicio se puede hacer de hartas maneras. Hay varias formas de hacerlo, pues, ¿no es cierto? Depende de cuáles de todas las propiedades que has visto eliges tú para hacer este ejercicio. ¿Cuál de todas las propiedades eliges tú para hacer el ejercicio? Puedes hacerlo, por ejemplo, con traslaciones, ¿cierto? Puedes hacerlo con derivadas, con integrales quizás también, ¿no? Depende de cuál eliges tú. Yo creo que lo más óptimo sería como expandir el cuadrado de binomio y separarlo por linealidad. Entonces, claro, te va a quedar esto. La transformada de em, claro, expando el cuadrado de binomio, te queda esto. T cuadrado menos 2t más 1 por e a la 10t. Y entonces distribuyo y separo la transformada de esta manera. Queda transformada de t cuadrado por e a la 10t. Esa es una. A ver. Vamos a achicar esto. Menos 2 veces la transformada de t por e a la 10t más la transformada de e a la 10t. ¿No? Y ahora hay que calcular esas tres transformadas de Laplace. Yo lo haría así, que creo que no es difícil, porque ahora cada una de estas transformadas de aquí son trasladados, po. Porque como tengo una exponencial de 10t, son puras traslaciones de las funciones originales. De modo que lo que queda aquí es la transformada de t cuadrado, pero corrido en 10 unidades. Entonces esto y lo corro esto lo anotamos así, en s menos 10, se corre en 10 unidades. Esta de acá es menos 2 veces la transformada de t, pero movido 10 unidades también. Y esta última de acá es la transformada de 1, pero movida 10 veces también, la misma traslación. Entonces, con eso va a salir re fácil, porque claro, es cada una de estas tres transformadas que son re sencillas. Por ejemplo, la primera es 2 partido s al cubo, corrido en s menos 10, evaluado en s menos 10. Esta de acá es menos 2 veces s al cuadrado, también corrido en s menos 10. Y esta última es sencillamente es 1 partido por s, también corrido en s menos 10. El resultado final será, por lo tanto, vamos a anotarlo. Esto, 2 partido s menos 10 al cubo menos 2 partido s menos 10 al cuadrado más 1 partido s menos 10. Y esa es la respuesta. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? O sea, se puede dejar hasta ahí. Igual, o si quieres tú puedes
juntar las fracciones y ponerlas en una sola, como quieras. Yo creo que hasta ahí está bien. Ahora, claro, si tú quieres seguir desarrollándolo, igual se puede, porque el denominador común, ¿cuál sería el denominador común? Sería este, el grandecito de acá, s menos 10 al cubo, ¿no? Y ahí podría ir juntando las expresiones, etcétera, en una sola fracción. Ahí ves tú como si quieres terminarlo así o si quieres dejarlo así. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Nunca tienen preguntas, pues cabrón. ¿Cómo es la cosa? Así como que o están muy bien o qué pasa. ¿Son muy fome los ejercicios? ¿Está muy fácil? ¿Qué sucede realmente? Sí, lo puedes dejar ahí. Está bien dejarlo ahí, no hay problema. Otro ejercicio entonces. Este les voy a dar un dibujo. Les voy a dar un dibujo. Claro. Veamos un dibujito. Otro ejercicio. Voy a hacer un plano cartesiano. Ya ahí está. Ajá, y vamos a marcar aquí en el plano cartesiano, vamos a marcar los puntos, el 0 que está acá. Acá voy a poner B, 2B, 3B, etcétera. Puntos suspensivos para allá. Aquí arriba voy a tirar la letra A. Y voy a hacer una línea punteada. Ya, perfecto. Entonces, esta función que la voy a marcar con rojo es así. Llega hasta ahí y luego baja y vuelve a subir. Y vuelve a subir. Ahí. Etcétera. Esta es la función. ¿Habían visto esta función alguna vez? No sé, no creo que la hayan visto. Quizás sí, no sé. Tal vez. ¿No? ¿Alguien la había visto esta función alguna vez anteriormente? ¿No? Se me hace conocida. Esta función... A ver, espera, ¿qué me están poniendo en el chat? Esta función se llama la función diente de sierra. Así se llama, función diente de sierra. Y de hecho esta función se ocupa en los sintetizadores. No sé si conocen los sintetizadores, son unos aparatos. Son unos aparatos que producen, y como dice el nombre, sintetizan sonido. Son los aparatitos que se ocupan como instrumentos musicales, pero son unas cosas que funcionan a base de manipular ondas sonoras para crear sonidos y acoplarlas entre sí. O sea, los sintetizadores, hay una opción que tienen los sintetizadores que se llama la función diente de sierra, de hecho, que es esta de acá, es una onda deformada, básicamente. Ya, esta cuestión quiero que le calcule la transformada de Laplace. Ya, ese es el ejercicio. Calcule
La transformada de Laplace de esta función. Hágalo, dele nomás. Es una función periódica, entonces tiene que revisar cómo se calculaba la transformada de funciones periódicas.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Le cuesta salir. Pucha. Oh. Ya, voy a esperar un poquito más y de ahí luego revisamos. Ya, entonces veamos. Lo primero que tiene que saber es, claro, como si esta es una función periódica o no, ¿no es cierto? Y bueno, es claramente sí lo es, o sea, como que es una función que se repite como una línea, ¿no? Una línea que, pum, después salta, y pum, la misma línea cada rato, ¿no es cierto? Entonces, como es una función periódica, tú tienes que recuperar y volver a ver cómo se calcula la transformada de una función periódica. Y para eso incluso hay una fórmula que depende del periodo precisamente. En este caso, el periodo, que no sé si se acuerda usted qué es el periodo es como el rango en el cual, el rango máximo en el cual la función como que aquí se comporta como tal y después son puras copias, ¿no? Entonces en este momento el periodo para este ejercicio es como solo este rango de aquí, entre el 0 y el b, porque después del b en adelante son puras copias de lo que ocurre allí, entre el 0 y el b. De modo que el periodo es b. ¿Ya? En este ejercicio entonces, esto es una función periódica de periodo b. Voy a achicarlo un poquito. Ya, ahí. Entonces esta es una función periódica de periodo b. Ya, y de acuerdo entonces a la fórmula de la transformada de Laplace de una función periódica, esto se calcula como. Voy a escribir la fórmula. La fórmula me dice que es 1 partido por 1 menos e elevado a s por, perdón, menos s por el periodo que es b. Todo esto multiplicado por la integral entre 0 y b, entre el 0 y el periodo, de lo siguiente. E a la menos st por la función f de t en dt.
¿sí? Así se calcula entonces la transformada de una función periódica. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar esta integral de aquí, ¿no? Poder calcular esa integral de ahí. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Poder calcular esa integral de ahí. Para poder calcular esa integral de ahí, entonces primero hay que identificar quién es f de t en ese lugar. Aquí, entre el 0 y el b. ¿Cómo se comporta f de t en ese rango? Solo ahí, en ese intervalo entre 0 y b. ¿Mm? ¿Quién es f de t en ese rango? Bueno, y f de t en ese rango es una recta. Es una recta que pasa por el origen y pasa por el punto de coordenadas b, a. ¿Sí? Este puntito que está acá arriba es el punto de coordenadas b, a. De modo que la función f de t en este lugarcito de acá, esa recta de ahí, es la función f de x, pongámoslo f de t igual a partido por b por t. Es esa función lineal con esa pendiente, a partido por b. ¿Ya? En ese lugar, esto es siempre y cuando la t esté entre 0 y b. En ese lugar, en ese dominio, en ese rango, la función se comporta así. Y es lo único que necesito saber porque ahora esta expresión es la que hay que reemplazar acá y calcular esa integral. Entonces lo que va a quedar, veamos. Sigamos con esta integral, entonces lo que queda es esto. 1 partido por 1 menos e a la menos sb por esta gran integral. Y esta gran integral entonces, ¿qué es? Es la integral entre 0 y b de e a la menos s por t por f de t, que está escrito ahí arriba, es a partido por b por t. Todo en dt. Entonces hay que calcular esa integral. Básicamente el ejercicio se resume y se reduce a calcular esa integral nomás. Donde el a y el b son parámetros, letras que están ahí, ¿no? Básicamente el ejercicio después se reduce a eso. A calcular esa integral de ahí. Entonces, ¿cómo calculamos esa integral de ahí? Bueno, el a y el b, como son parámetros, salen para fuera de la integral. Porque la integral depende de t, no de a ni de b. Entonces esto va a quedar lo siguiente. A partido por b, paréntesis, 1 menos e a la menos sb, por la integral de esto. T por e a la menos st de t. Y ahora para calcular esta integralcita de acá, esta integral se calcula con integración por partes, ¿no es cierto? La regla de la vaca. ¿Cierto? Hay que hacer eso del u y el b y la cuestión, etcétera. Lo que va a quedar entonces es que esa integral de ahí, bueno, voy a volver a escribir lo mismo de antes, a partido por b por 1 menos e a la menos sb. Y esa integral de ahí, lo voy a escribir así como una gran multiplicación, esa integral de ahí se calcula de la siguiente manera, es menos t partido por s e a la menos st a ver, espéreme. Claro, un día vi una vaca sin cola, claro. Queda esto, evaluar los extremos, menos la integral entre 0 y b de esta otra cosa, menos 1 partido por s, por e a la menos st de t. ¿No? Y hay que calcular esa integral entonces. Etcétera, etcétera, etcétera. Tú calculas la integral, compones todo lo que hay que calcular, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí no es muy difícil de entender eso. Entonces, después de hacer todo este calculillo, que es puro trabajo de cálculo, la transformada que andamos buscando, finalmente, después de hacer todo ese trabajo, lo que va a quedar es una cosa re grande igual. Queda esto. A partido por b por 1 menos e a la menos sb, paréntesis grandote, lo que va a quedar es esto. Menos b partido por s por e a la menos sb,
menos 1 partido por S cuadrado e a la menos SB más 1 partido por S cuadrado. Esa es la respuesta. Ya que es una cosa bien grande que... pero eso es. Ya no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Se entendió cómo había que hacerlo? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Ya, perfecto. Claro, bueno, así se calculan las transformadas de funciones periódicas. Entonces, no sé, pues si te pueden poner, miren, le voy a mostrar un librito. Que este es el libro que yo ocupo. Acá está, transformada de funciones periódicas. Mira, acá hay como 80.000 ejercicios. Espérenme, déjenme buscar. Mira, acá hay transformada una función periódica. Por ejemplo, está este ejemplo. ¿Cómo se calcula la transformada de esto? Bueno, tienes que ver cuál es el periodo de esta función. En este ejercicio de aquí. ¿Cuál sería el periodo de esta función? El periodo de esta función, ¿qué es? Ahí tienes que ir viendo, po, si el periodo es solo lo que está arriba, solo lo que está abajo o las dos cosas. ¿Mm? Ahí tienes que cachar, po. ¿Cuál será el periodo real? ¿Será como la parte de arriba? ¿Será la parte de abajo? ¿O serán como el periodo que será 2a? De modo que es como que la función se repita ambos. Puede ser que sea eso, ¿no? Ahí tienes que ir viendo. De acuerdo a ese periodo que identificas desde la fórmula, desde la gráfica, tú puedes aplicar la fórmula. Y en este libro, como les voy a mostrar que hay caleta de ejercicios de ese estilo. Mira, este es parecido, se llama onda cuadrada. Esto también lo ocupan los sintetizadores, la onda cuadrada. Acá está la función diente de sierra que le acabo de mostrar. Está esta onda triangular también. Estas ya son como más trigonométricas, que este es como un valor absoluto del seno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son funciones periódicas de las cuales tú podrías calcular la transformada de Laplace. Esta igual, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Todas se hacen de alguna manera similar, solo que lo gran distinto es cuál es la naturaleza de la función. Por ejemplo, esta función que es triangular, la función esta que es triangular, el periodo es 2 en este ejemplo. El periodo es 2, ¿ya? Porque es una función que sube y después baja. Y esa curva, subir y bajar, es la que se repite infinitas veces para allá. Por lo tanto, tendrías que tú, para calcular la transformada de Laplace, identificar bien cuál es la función, tal cual, en ese rango. La función que sube y después la función que baja. Si el periodo es 2, en este caso, la transformada de Laplace es un poco más complicada porque la función se comporta de una manera cuando va subiendo y de otra manera cuando va bajando. ¿Se da cuenta? Este es un ejercicio que podrían hacer también, ya que esto es más largo todavía que el que acabamos de hacer. Es harto cálculo, así que se lo puedo dejar propuesto ahí, para que lo trabaje. Es un gran ejercicio. Ya, anótelo por ahí y hágalo si quiere, pero nosotros vamos a quedar hasta aquí nomás. Igual no queda mucho más tiempo en todo caso. Así que eso, no sé si tiene alguna última pregunta antes de irnos. Algo que me quiera preguntar. Si no, bueno, la próxima semana entonces vamos a hacer ejercicios de, como habíamos dicho, de sistemas de ecuaciones y a ver si puedo hacer un ensayo tipo prueba así, para poder trabajar. Eso, gente. Nos vemos, que estén muy bien. Chaito. Chaito, No, chaito. gracias, profe. Chau.